Voz Cristiana de España presenta Tiempo de exposición de la palabra de Dios. Dios te bendiga, iglesia del Señor. Amén. Damos gracias a Dios por estar aquí una vez más y confiamos en Dios que todas esas alabanzas hayan sido para nuestra edificación. Amén. Amén. Nunca más seré como antes fue, ¿verdad? Amén. Tenemos que pedir al Señor que nos ayude a alcanzar la meta en Cristo Jesús. Nunca rendirnos. Amén. Amén. Gloria al Señor. Hoy vamos a estar hablando sobre un tema que es muy interesante y que es un tema que vivimos cada día, porque este cambio brusco que la humanidad ha dado en los últimos años pues nos lleva a tomar actitudes negativas. Y hoy vamos a estar hablando de el hombre en sus tres dimensiones, el ser humano en esas tres dimensiones que tiene el hombre, que es la dimensión carnal, la dimensión natural y la dimensión espiritual. Amén. Amén. Para esto vamos a apoyarnos en algunos versículos bíblicos, recordando que Pablo dijo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que en él cree. Amén. Al judío primeramente y luego también al griego. Ahí estamos usted y yo. Amén. Amén. Romanos 1:16. Y también mi esposa nos va a leer 1 Corintios 1:18. Este versículo, presten atención. 1 Corintios 1:18. Para que podamos entender lo que queremos hablar hoy. Amén. Primera de Corintios 1:18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Amén. Pueden sentarse, mis amados. Fíjense que dice la palabra. Pablo dice: no me avergüenzo. No me avergüenzo de ahora resaltar aquello que yo perseguía hasta la muerte. Ahora no me avergüenzo, porque he sido iluminado por el Señor. Entonces, él les dice a los corintios: porque la palabra de cruz es locura. ¿A quiénes? A los que se pierden. Para ellos es una locura que usted esté aquí hoy. Quizás alguno trabajó anoche, quizás ninguno, pero quizás usted trabaja hasta la madrugada y a otro no se quiere perder el culto. Pero este está loco. Claro que está loco, porque la Biblia lo dice. Porque para los que se pierden es locura, pero para los que van de camino a la salvación, para los que han sido sellados, entonces es palabra de Dios, es poder de Dios. Amén. Y por eso estamos aquí hoy, por el poder de Dios, por el poder de su amor. Por todo el Nuevo Testamento encontramos, ¿verdad?, ejemplo de la diferencia entre estos tres personajes: el hombre carnal, el hombre natural y el hombre espiritual. Estos tres comportamientos son muy diferentes uno de otro. Amén. Amén. La frase cristiano carnal se expresa por primera vez. El apóstol Pablo se la dice a los corintios en su capítulo 3, versículo 1. Pablo les dice: no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños. ¿Por qué? Por un comportamiento que no era normal de una persona que sea espiritual. Por eso Pablo le dice: no puedo hablar de otra forma, sino como a carnales. Ni siquiera como a hombres naturales, sino como a carnales. Lo primero que aprendemos en este pasaje es que los cristianos carnales son como niños. No crecen espiritualmente, no maduran. Y nosotros debemos preocuparnos de los niños espirituales. Amén. Todos tenemos que preocuparnos los unos por los otros. Si yo me creo espiritual, entonces tengo que preocuparme de que usted, si es débil, entonces poder fortalecerlo y edificarlo en el Señor. Amén. Es algo muy importante que tenemos que aprender. Dice la palabra, hablando de estos tres tipos de personas: el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. En 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas
que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Por eso a usted le dirán loco por muchas expresiones que usted le pone como hombre y como mujer espiritual. Amén. Y ellos, como hombres naturales, no entienden eso, ni lo van a entender, porque hay que discernir espiritualmente. Amén. En cambio, el hombre espiritual y la mujer espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. En 1 Corintios 2:15 usted encuentra este versículo. Entonces usted se siente privilegiado. Yo soy espiritual, a mí nadie me juzga. Espera un momento. Eso no es lo que dice la Biblia. Usted es una persona espiritual, pero usted tiene que mostrar los frutos del Espíritu para ser una persona espiritual. Amén. Y si es espiritual, tiene que preocuparse por lo que son débiles en la fe. Amén. Por lo que no han madurado. Amén. ¿Por qué entonces no han jugado de nadie? Eso usted lo puede encontrar en Gálatas, capítulo 5, del versículo 22 al 23. Amén. Ahí usted va a encontrar el por qué no es juzgado de nadie el hombre espiritual. Dice Pablo en 1 Corintios 3:1: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños. Un niño, hay muchas cosas que no entiende. Amén. Hay muchas cosas que no entiende un niño. Eso, cuando usted es un niño espiritual, hay muchas cosas que no puede entender. Y debe preguntársela a uno que usted considere su hermano mayor espiritual. Amén. Y si usted entonces es maduro, debe mostrar su madurez explicándole al hermano lo que le está preguntando y lo que él no entiende como niño espiritual. Amén. Vamos a examinar con más detalle estos tres comportamientos, ¿verdad? Estas tres categorías que Pablo nos habla: el hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. Ya hemos leído lo que nos dice 1 Corintios 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. Son locura. Un hombre natural podría ser un científico, un médico, un abogado, un arquitecto, un conductor de un camión. Cualquier persona puede tener un comportamiento natural. Cuando usted dice a un médico que usted tiene una molestia, si yo voy a orar para que el Señor me sane, este está loco. Este está loco, porque yo sé ya el diagnóstico y sé qué medicamento hay que aplicarle, qué tratamiento hay que aplicarle. Tú estás hablando de temas naturales. Eso es natural. Es natural que aceptemos esa posición. Pero tenemos que pensarlo también espiritualmente. ¿Sabe por qué? Porque los médicos admiten que la capacidad mental es más de la mitad de la salud física. Para que lo sepa, Cuando tiene una enfermedad grave y usted se derrumba mentalmente, ya se fue por ahí mismo. Y los médicos lo dicen y lo admiten ellos. Pero ellos siempre van como hombres y mujeres naturales. Y eso es normal. Porque puede ser un médico profesional y conoce y sabe el diagnóstico que tiene, está viendo las imágenes y sabe lo que han dado las analíticas y los estudios. Sí, pero ¿y qué es lo que está diciendo ahora? Porque él no puede entender eso. Porque tiene que entenderlo desde el punto de vista espiritual. Y por eso Pablo dice que para ellos son locura. Nuestros pensamientos son locura para muchos. Porque hay que entenderlo de manera espiritual. El hombre natural puede entender la palabra de Dios, su promesa, la fe, las cosas incomprensibles para el hombre natural. No pueden entender Jesús. Cuando Jesús está hablando con Nicodemo, Nicodemo era un hombre natural. Era un hombre importante del judaísmo. Y Jesús le dice: de cierto te digo, que si no nacieres de nuevo, no puedes ver ni entrar al reino de Dios. Porque él preguntaba como hombre natural: ¿cómo es que un hombre puede volver al vientre de su madre? Eso es imposible. Jesús estaba enfocado en el mundo espiritual y él en el mundo natural. Así es que estaban en dos líneas muy diferentes. No iban a llegar a ningún acuerdo nunca, porque estaban en dos líneas diferentes. Jesús estaba transmitiendo por una línea y él interpretaba por otra. Amén.
No había forma de que si lo están transmitiendo por Facebook, usted lo pueda ver por la televisión. Porque son dos líneas diferentes. Vamos a imaginarnos que una línea es natural y otra es espiritual. No hay forma de combinar esas dos cosas. Amén. Entonces, estamos en un mundo donde somos llamados nosotros a vivir espiritualmente. Amén. Así es. La Biblia nos enseña estas tres personalidades, estos tres tipos de conducta, tres tipos de comportamiento, tres tipos de formas de pensar y de actuar que coexisten en el ser humano y dentro de la iglesia del Señor. Amén. Amén. También en la iglesia de Corintios había este tipo de problemas. Aquí Pablo pues se manifiesta y dice, pero ¿cómo es posible que ustedes todavía estén tan niños, que no han madurado? Si usted se convierte hoy, habrán cosas que usted no entenderá y no podrá comprender. Pero quizás a los 5 años habrá muchas cosas que usted ya deberá dominar y manejar. Amén. Amén. Su comportamiento deberá mostrar que usted ha madurado en algo. Que usted no solo viene para escuchar una canción o cantar una canción y escuchar una predicación. Es que usted ha madurado espiritualmente en su vida personal con Dios. Amén. Amén. Gloria al Padre. Gloria al Señor. Aquí vemos que en 1 Corintios, pues 1, del 2 al 16 y del 3 al 7, Pablo nos relata este tipo de conducta que había en Corintio. Amén. Aquí pues vemos que Pablo y también Apolo habían estado allí. Y que la gente de allí, en vez de darle seguimiento a las cosas como debían hacerlo, estaban siguiendo el mundo carnal. Amén. Gloria a Dios. En el capítulo 5, 22 y 23 de Gálatas, usted encuentra ahí la explicación del hombre espiritual. Nos lo declara pues el versículo 15 de 1 de Corintios capítulo 2. Dice, en cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué no es juzgado el hombre espiritual por nadie? Porque tiene un privilegio, porque tiene un estatus espiritual. No. Es porque cuando usted se va al libro de Gálatas, capítulo 2, capítulo 5, del versículo 23 y el 22 y 23, usted va a encontrar que los frutos del Espíritu son los que debe demostrar un hombre espiritual. Amén. Y entonces, como contra tales cosas no hay ley, díganme usted, ¿a quién va a juzgarlo por amar a alguien? ¿A quién va a juzgarlo por ser manso y humilde? ¿A quién va a juzgarlo por andar en paz con todos? Así es. No hay forma. ¿A quién van a juzgarlo por la paciencia, que es un fruto del Espíritu? Entonces, por eso dice Pablo, él no es juzgado por nadie. Amén. Porque ya ha cumplido con la ley y con los profetas. Amén. Porque el que ama es noble, es manso, amén, es humilde, disfruta de la mansedumbre. Amén. Amén. Ese es el comportamiento espiritual al que se refiere aquí. No es juzgado de nadie. No, tú puedes juzgarme, yo soy espiritual. Tu comportamiento te delata. Amén. Así mismo. Si mi comportamiento no es lo que dice allí, entonces yo sí tengo que ser juzgado, porque estoy actuando como natural y como una persona carnal. Que usted actúe como un ser humano natural no es nada malo, porque si usted va al médico y le indica un medicamento, tómeselo y ore a Dios para que ese medicamento haga el efecto que la ciencia ha investigado y ha indagado. Amén. Pero cuando usted pues se va a otro médico que no es médico, el psicólogo no es médico, el psicólogo no puede indicar medicamentos siquiera. El psicólogo es un oficio, es una profesión importante y está muy llamada hoy en estos días y están facturando bastante bien los privados. Pero ellos no pueden ni siquiera indicar un medicamento a usted. Tienen que ir a un psiquiatra. O sea, ahí le indican esos medicamentos son para calmar el sistema nervioso, para dormir. Allá usted, si quiere tomarlo. Eso tiene más efectos secundarios que los efectos importantes que realiza. Amén. Así es. Así que usted tiene que clamar a Dios y declarar todo pensamiento que no sea la voluntad de Dios fuera de su mente. Amén. Amén.
Amén. para que se libere del pago de la consulta y del medicamento. Gloria a Amén. Dios. Aleluya. Eso es el pensamiento natural. Amén. Pero el pensamiento espiritual no puede ayudar a usted a apartarse del derecho de la ciencia, de los diagnósticos científicos. Hay que respetar esa parte. Amén. Amén. Pero seguir confiando en que Dios siempre tiene la última palabra. Amén. Sobre toda situación humana que pueda ser inexplicable para la ciencia, Dios tiene la última palabra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Mire, nosotros tenemos que tener metas y objetivos espirituales como hombres y mujeres espirituales. Amén. Tenemos que tener metas, mirar hacia el futuro con esperanza y que al pasar el tiempo podamos mirar hacia atrás y ver cuánto hemos crecido, cuánto hemos madurado espiritualmente. Amén. No que nos hemos quedado en el mismo punto donde estábamos, Amén. o que estamos más hacia atrás. Amén. El cuerpo se alimenta más o menos 3 veces al día. Los médicos recomiendan 5 veces al día, con 2, ¿verdad? Hay intermedio. Entonces, ¿qué alimento usted consume espiritualmente para mantenerse fortalecido y madurando en el Señor? Eso es importante entenderlo y ponerlo en práctica. Amén. Porque si usted se frustra y se envuelve en un círculo de pensamiento, no va a llegar a ninguna parte. Amén. Amén. Tiene que tomar la decisión de crecer en Cristo, de ser fortalecido y no pensar en el pasado, sino seguir adelante batallando. Amén. No es que lo hayan alcanzado ya. Hay muchos que cometemos el error de creer que todos lo sabemos, que todo lo hemos alcanzado. Entonces, frenamos ahí. La vida cristiana es el día a día. Amén. Hay que vivirla cada día. Amén. Así como usted tiene que hacer, entrar al aseo, hacer cosas diariamente, así requiere la vida espiritual para ser fortalecida, para madurar, para crecer en Cristo. Amén. Necesitamos acercarnos al Señor cada día. Gloria a Dios. ¿Cómo es que en Corintio unos dijeran, yo soy de Pablo y yo soy de Apolo? Esto es penoso. Por eso Pablo lo llama, no puedo hablar como espirituales, pero ¿cómo que ustedes dicen? Teniendo ustedes chismes, celos, discusiones. Eso había en Corintio y sigue existiendo hoy todavía, penosamente. Seguimos diciendo, no, yo soy pentecostal y tú eres de esta línea y tú eres de esta línea. Y yo soy de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Ahora, yo soy llamado a fortalecer, a enviar esa fortaleza, ese ánimo al que es carnal, Amén. al que está débil en la fe. Tenemos que fortalecerlo. Amén. Intentarlo por lo menos. Gloria a Dios. Porque si usted se siente bien estando en la posición que está, bueno, pues no habrá forma de levantarlo. Porque somos nosotros los que tenemos que decidir que queremos seguir adelante, creciendo en Cristo. Amén. 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 No solo para exponer un sermón, sino para poder edificar a los demás, para poder alumbrar a los que están fuera. Amén. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Vemos que Pablo, cuando escribe la carta a los Efesios, Pablo en Efesios 1:4, Pablo les dice, yo pues preso en el Señor, Efesios 1:4, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Número 1, con humildad. Número 2, con mansedumbre. Soportándoos. Número 3, con paciencia. Los unos a los otros. Número 4, en amor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo. Número 5, de la paz. Amén. 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 Ahí usted tiene los frutos del Espíritu. Humildad, mansedumbre, paciencia, amor y paz. Contra tales cosas no hay ley que se oponga a eso. A que usted sea manso y humilde. A que usted tenga paciencia. Amén. A que usted sea amoroso.
a que usted muestre la paz que Cristo le ha dado a usted. Amén. Pablo escribe esta carta estando preso. Pablo pudo haberse quejado con el Señor. Señor, tanto que he hecho yo, hasta muerto levantado, y mira, estoy yo. Pablo no se quejó. Pablo no se quejó nunca. Pablo no se lamentó. Hoy nosotros nos lamentamos por todo. ¿Sabe por qué? Porque queremos un Dios a nuestra medida. Un Dios a mi medida. Pero el Señor no hizo esto, yo no creo en el Señor porque no hizo aquello. Porque mi familia se murió y yo no creo en Dios. Ah, tú no crees en Dios. Repito, sin ti Dios sigue siendo Dios. Así que más te vale creer en Dios. Y más en este tiempo. Dios no es un Dios a mi medida. Dios no es un Dios a mi medida. Podemos pasar cosas, podemos tener aflicciones. El apóstol Pablo dice: con abrigo y sustento estemos contentos. ¿Tiene usted abrigo? ¿Tiene usted un pan para llevarse a la boca? Entonces, ¿por qué no se sonríe? ¿Por qué no sonríe al Señor? ¿Por qué no sonríe a la vida? Es más fácil porque la mente se despeja más. Amén. Cuando usted está como con la cara así, la mente como que se enfosca y usted ve oscuro todo. Amén. Usted ve todo en otoño, pero tiene que ver la primavera, el verano, con una sonrisa. Sonríe a la vida, que Cristo lo amó hasta lo sumo, hasta dar su vida por usted. Amén. Confórmese con lo que tiene. Amén. Ese es el problema, que queremos cosas que no tenemos y no miramos las que hemos alcanzado. Gloria al Señor. Cristo llama bienaventurados a los mansos y a los humildes en el sermón del monte de la bienaventuranza. Tú eres más que bienaventurada por tu humildad. No es que tú eres tonto ni eres torpe porque eres humilde, porque no eres una persona violenta, porque eres una persona que por todo reclama y por todo pelea. No, no. Eso se demuestra con la humildad y la mansedumbre. En Mateo 11, versículo 29, 11, 29, Jesús nos recomienda algo que nosotros nunca hemos podido lograr. Jesús dice: tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. Aprendan de mí, no aprendan de una persona que dice llamarse lo que sea, sino aprende de Cristo. No aprende de Pablo y de Apolos. Aprende de Cristo. Él dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y entonces, cuando ustedes aprendan de mí, lograrán hallar descanso para sus almas. Estoy ampliando el texto sin salirme de contexto. Hoy muchos se dedican a ampliar el texto, modificándolo y llevándolo a falsedades con sutileza y artimañas. Vamos a hablar de eso. En Efesios 4:2, la palabra nos manda a andar con toda humildad y mansedumbre. Vamos a prestar atención a estos requisitos con mucha atención, hermano. A estos requisitos que la palabra habla allí. Pablo dice en estas palabras que debemos soportar con paciencia. ¿Qué es soportar? Soportar algo que no te gusta. Eso es soportar. Soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Eso es soportar. Soportar es soportar lo que no te agrada de tu hermano, de tu vecino, de tu familia, quizás de tu esposo, de tu esposa. Hay cosas que no te agradan, pero soporta con paciencia, con humildad, con mansedumbre. Amén. Mostrando que tú eres ese hombre y esa mujer espiritual. Amén. Porque si no tienes esos frutos, entonces no eres espiritual realmente. Quieres alcanzarlo, no lo has alcanzado. Y no lo alcanzaremos plenamente hasta que nos hayamos levantado por Cristo. Pero tenemos que seguir batallando y decir: todo lo puedo en Cristo, me fortalece. Pero lee este versículo 12. No te leas sobre el 13. Porque este versículo está muy mal interpretado. Pablo dice: he aprendido a vivir con hambre. He aprendido a no tener nada. A no tener nada, ni alimento, ni nada. He aprendido a vivir en hambre y desnudez.
He aprendido a tener algo y no tener nada. Entonces dice, he aprendido y todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo soportar. No es que todo lo puedo lograr. Eso no es lo que dice la Biblia ahí. Es todo lo puedo soportar. Eso es lo que la Biblia dice ahí. Cuando tú lees el 12, vas a entender que Pablo está diciendo, todo lo puedo soportar. Esas dificultades, Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Si quieres lograr algo, lo logra, perfecto. Si quieres lograr un coche de lujo, lógralo, perfecto. Pero no creas que ese es el propósito de ese versículo bíblico. Eso no es el propósito. El propósito es soportar toda dificultad en este mundo. O sea, ahí tú puedes decir, todo lo puedo en Cristo. Pero todo lo puedo soportar. No es todo lo puedo lograr. No es todo lo puedo alcanzar. Eso es lo que dice la palabra ahí. Amén. Así es que si te han enseñado eso, penosamente lamento decirte que eso no es lo que la palabra dice ahí. Es todo lo puedo soportar. Amén. Aunque tenga que tener dificultades, lo soportaré con la ayuda de Dios. En Cristo Jesús somos más que vencedores. Por medio de aquel que nos llamó, por los cuales estoy seguro. Y la muerte es un poquito difícil, ¿sabes? Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, nada me podrá apartar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria al Señor. Esto Pablo nos dice aquí, nosotros tenemos que ponerlo en práctica. El hombre espiritual busca la unidad del cuerpo de Cristo. Amén. Usted no busca la división por cualquier cosa. Me voy de aquí. Entonces usted no es una persona espiritual. Tiene que buscar la unificación del cuerpo de Cristo, Señor nuestro. Dios quiere que nosotros crezcamos, que maduremos. ¿Por qué? En Efesios 4, 12 y 13 nos explica. Oiga, ¿por qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué nivel? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud en Cristo. Esa es la madurez que nosotros tenemos que alcanzar. Esa es la madurez que nosotros tenemos que lograr. Ir creciendo hasta que crezcamos, hasta lograr parecernos al Señor, como los cristianos, ¿verdad? Que fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. Amén. Porque su comportamiento y su actitud se parecía a la actitud del Señor. Amén. ¿Es usted cristiano? ¿Soy yo cristiano o solo parezco serlo? ¿Me delatan mis actitudes? ¿Me delata mi comportamiento? ¿Muestro yo que he madurado o solo voy a una iglesia y dejo el traje de cristiano dentro de la iglesia? Tenemos que ser cristianos en nuestra vida diaria, en nuestro comportamiento, donde quiera que vayamos, en nuestra intimidad con nuestro Señor. Ahí es que nosotros tenemos que crecer. Gloria a Dios. En una relación íntima. No es teniendo un buen maestro como Pablo o como Apolo. Apolo era un buen maestro también. Pero ellos se habían enfocado equivocadamente. Amén. Tu enfoque tiene que estar en tu relación personal con el Señor, en la intimidad de tu vida. Ahí es donde tienes que madurar y crecer. No es que te guste o no te guste lo que hacen en la iglesia. Es tu relación íntima con el Señor. Eso es lo que necesitamos hoy. En Efesios 4, 14 nos dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento, ¿de qué? De doctrinas. Escuchen bien lo que digo ahorita, por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia. Ya tienen un pensamiento previo para engañarlo a usted. Amén. Las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos
en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. No prestemos atención a información sutil que quiere engañarnos o confundirnos. Si tú das tanto, Dios te va a dar tanto. Eso es mentira. Usted da porque siente su corazón dar. Amén. Amén. Dios se lo puede multiplicar. Dios puede multiplicarle con paz, con armonía, con salud. Son muchas las cosas que Dios puede darnos. Dios nos ama. No es que Dios nos va a bendecir porque nosotros damos. Dios nos ama. El amor de Dios abarca todo, hermano. Amén, así es. Entonces, somos llamados a ser atentos a esto. Si la palabra que yo les hablo a ustedes hoy no está avalada en la Biblia, rechácenla. Así es. Amén. No es que se vayan a otra iglesia, ¿eh? Es que me lo digan ahorita. Me dicen, mire, hermano, yo no estoy de acuerdo. Usted dijo una cosa. Me equivoqué, perdone. Amén. Pero que estemos atentos, amén. Para los que vienen intentando con artimañas, amén. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia. Ellos piensan lo que van a decirle a usted. No dicen ni que el Espíritu Santo me podrá parar en mi boca y lo que yo aprendí y lo que leí lo voy a decir aquí. Y vienen con un pensamiento premeditado. Y eso es muy delicado en este tiempo. Amén. Entonces, ¿sabe usted cómo crecemos? Cuando alguien hace algo que nos desagrada, que nos ofende, que nos difama, que habla mentira a nosotros y nosotros perdonándonos. Amén. Eso es un crecimiento. Amén. Cuando usted abandona, ¿verdad?, esos pensamientos y abandona y es libre en el odio, es libre en la ofensa. Usted se libera de sentirse ofendido, se libera de odiar, de repudiar. Es usted el primero que tiene que liberarse de esos temas. Amén. Porque lo anda por ahí. ¿Por qué? Porque es un hombre carnal. Es una persona que anda en la carne. Amén. Cuando hablamos de la carne, pensamos que hablamos de la vida sexual. Pero ese es solo uno de los frutos de la carne. Cuando usted lee en Gálatas 5, del 16 al 21, usted va a entender que es solo uno de los frutos de la carne. Amén. Que solo un fruto es esa actitud. Amén. Que son muchas las cosas que hacemos sin entender por qué las hacemos. Porque actuamos como hombres y mujeres carnales. Amén. El odio, el repudio, la ira, el enojo, todas esas son obras de la carne. Amén. Gloria a Dios. Somos llamados a perdonar. Hermanos, somos llamados a estar firmes en nuestras convicciones espirituales que tenemos. Amén. No seamos fluctuantes. Dios desea que nosotros estemos firmes, haciendo su voluntad. Que ya no seamos fluctuantes, sino que permitamos que la obra del Espíritu Santo en nuestra vida siga fortaleciéndonos, que siga afirmándonos, que sigamos madurando en Cristo. Adelante, mis amados hermanos, a madurar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que Dios te bendiga, iglesia del Señor, que Dios te ayude a madurar. Hasta aquí, tiempo de exposición de la palabra de Dios. Si aún no ha entregado su vida al Señor, aproveche esta oportunidad antes de que sea tarde y asista a una iglesia donde se predique la sana doctrina. Amén.